Hola a todas, una vez más. Nos toca meditar hoy sobre uno de los pasajes más gloriosos y alentadores de la palabra de Dios. Mientras lo leía una y otra vez, venían a mi mente muchos viejos y hermosos himnos. Les voy a compartir un poquitito de la letra de alguno de ellos. Tal vez algunas de ustedes también los conocen. Uno de ellos dice: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Y luego habla de las maravillas que habrán en ese tiempo cuando ya estemos con el Señor. Otro viejo himno dice: viene otra vez, en la noche puede ser, o de día o al amanecer. Viene otra vez, oh, cuán glorioso ese día será. Cristo vendrá otra vez. Realmente no sabemos ni el día ni la hora, pero sí sabemos que el Señor Jesús volverá. Este tema ha sido la esperanza de los creyentes a través de la historia, especialmente en los momentos difíciles, en las persecuciones, en las angustias, en los conflictos. Los ojos puestos en el cielo, esperando la venida de Cristo, ha animado a tantos hermanos, sabiendo que lo que viene luego no tiene comparación con las miserias y tristezas de este mundo. Así que las invito a buscar sus Biblias. Vamos a volver a la primera carta a los tesalonicenses y vamos a estar leyendo el capítulo 4 a partir del versículo 13. Así que les invito a que la leamos juntas y dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué precioso pasaje de la palabra de Dios. Allí nos encontramos con que Pablo les escribe a los jóvenes creyentes de Tesalónica para resolver algunas dudas que ellos tenían. Vamos a ver qué eran estas dudas. Pablo les había enseñado a los hermanitos de Tesalónica que el Señor iba a volver, y ellos lo creían firmemente. Pero parece que algunos creían que esto iba a ocurrir inmediatamente y que ninguno de ellos iba a ver la muerte. ¿Qué es lo que sucedió? Algunos de los hermanos de Tesalónica fueron muriendo y comenzaron las dudas sobre qué sería de aquellos que habían partido. ¿Perderían la bendición de encontrarse con Cristo? Porque los que estaban vivos esperaban que el Señor viniera. Pablo se refiere a los que habían muerto como los que duermen. Me llamó la atención estudiar que nuestra palabra cementerio deriva de la palabra original que Pablo usa aquí y que significa lugar de dormir. Pablo alienta a los creyentes a que no se entristezcan, de la misma manera en que se angustian las personas que no tienen esperanza. La tristeza por la partida de nuestros seres queridos es inevitable, es natural, es lógica. El mismo Señor Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. El Señor nos enseñó a llorar con los que lloran,
y a gozarnos con los que se gozan. Lo que sucede es que hay una gran consolación entre los creyentes cuando la persona que ha partido era un hijo o una hija de Dios. La tranquilidad y la paz de saber que está con Cristo, lo cual es mucho mejor, y la esperanza del reencuentro consuelan y animan y ayudan a no desesperar o a no deprimirse. Qué triste es la situación de quienes no tienen esperanza. Toda su aspiración está en lo que pueden vivir aquí en la tierra. No hay esperanza para ellos, ni tienen esperanza tampoco respecto de sus seres amados. Y quiero aprovechar este momentito en que tenemos para compartir la palabra y dirigirme a alguna amiga que tal vez estés escuchando estas reflexiones y que nunca aceptaste al Señor Jesús como tu Salvador personal y no tienes la esperanza que tenemos los creyentes. La palabra de Dios nos enseña que si arrepentidas de nuestros pecados pedimos perdón al Señor, creemos y reconocemos que Cristo Jesús murió y pagó por cada una de nuestras faltas y transgresiones y le recibimos como único Salvador, Él instantáneamente nos da la vida eterna. Esto es el centro del Evangelio. Lo leímos en nuestra lectura hoy en el versículo 14. Creemos que Jesús murió y resucitó. Y creemos que la fe en Él salva al que le cree. Y si nunca lo hiciste, te invito en este momento a que aceptes al Señor Jesús. Te invito a creer lo que la palabra de Dios dice. Y sabrás que hay un lugar en el cielo que el Señor prepara para ti. Una vez que Pablo aclaró las dudas de los tesalonicenses, Pablo les va a dar palabras de ánimo sobre la seguridad que tiene el creyente. Les va a seguir aclarando dudas y les va a hablar de la seguridad del Hijo de Dios. Algunos hermanos ya habían muerto. Otros seguramente morirían antes del regreso del Señor. Pablo mismo no sabía si él estaría vivo en la venida de Cristo. Así que Pablo va a dejarles bien en claro que en la muerte del cristiano, el cuerpo descansa hasta la venida de Cristo, pero el espíritu va a estar inmediatamente con el Señor. Me encanta la frase de un escritor cristiano que dice: para los creyentes en Cristo, la muerte, el cruel tirano, ha sido reasignado al puesto de un siervo, cuyo trabajo es abrir la puerta del cielo cuando Dios mande. Otro autor dice: morir para los que mueren en Jesucristo es dormirse entre los hombres y despertar entre los ángeles. Qué preciosa esperanza tenemos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús. Y luego Pablo pasa entonces a explicar cómo serán estos acontecimientos cuando el Señor Jesús vuelva a buscar a los suyos. Ahí lo describe en los versículos 15 a 17 que leímos y va a decir qué es lo que va a suceder cuando el Señor rapte a los creyentes en su venida a los aires, a las nubes. Lo podemos resumir rápidamente de esta forma. En primer lugar, el Señor Jesús mismo, en persona, es quien descenderá del cielo a la esfera de las nubes para allí encontrarse con los suyos. En segundo lugar, dice Pablo que habrá una fuerte exclamación, una voz de mando y una voz de arcángel. No se nos especifica quién es el que emite esa poderosa voz de mando, como un jefe militar da una orden a sus soldados. Algunos estudiosos entienden que es la voz del mismo Señor Jesús, otros entienden que es un arcángel. Cualquiera sea la voz que se oirá,
será una voz de tremenda autoridad para poder levantar de las tumbas a los muertos en Cristo y para poder llevar a su presencia a los creyentes que estén vivos. En tercer lugar, junto con la voz potente, sonará la trompeta de Dios. Y entonces allí se producirá la escena más gloriosa, que hará evidente el triunfo del Salvador. Aquellos por quienes murió en la cruz del Calvario, aquellos por quienes dio su vida, hoy van a estar encontrándose con Él. Los muertos en Cristo, los que en vida creyeron en la obra redentora del Salvador, resucitarán y con cuerpos glorificados volarán a los aires. Será un evento maravilloso. La tierra y el mar devolviendo los cuerpos que allí yacían, cuerpos glorificados, que ya nunca más padecerán dolor, aflicción o enfermedad. Qué tremendo aliento para los hermanos de Tesalónica, que tenían miedo por lo que sería de los hermanos fallecidos. Ahora sabían la verdad. Los que habían fallecido serían los primeros en encontrarse con el Señor Jesús. Y finalmente, los creyentes que estén vivos en el momento en que el Señor descienda a las nubes, serán arrebatados, transformados sus cuerpos en cuerpos de gloria también, y entonces estaremos para siempre juntos con el Señor. Pablo escribió también la carta a los Corintios. En su primera carta escribió 2. En la primera, capítulo 15, versículos 51 a 53. Da algunos detalles más sobre este tema y Pablo les dice a los Corintios: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermana que estás escuchando, ¿no te alienta esta promesa? Hay una canción hermosa que en su letra dice: no más noche, no más dolor, no más lágrimas, no más llanto. Gloria a Dios, estaremos con Él por toda la eternidad. El último versículo de nuestro pasaje de hoy, el versículo 18, dice: Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Queridas chicas, yo las animo hoy a ustedes con estas preciosas palabras. Nos alentamos porque si hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, sea que muramos o que vivamos, estaremos para siempre con el Señor, por toda la eternidad. Mi deseo es que puedas ser animada con estas palabras y también que puedas animar y alentar a alguien hoy también. Que Dios te bendiga.